En el Congreso Internacional Academia Journals Puebla 2020 se presentó un trabajo denominado El desgaste académico laboral, síndrome de burnout, en estudiantes de medicina como factor de riesgo en su praxis profesional. El desgaste académico laboral produce consecuencias negativas tanto personales como laborales en los médicos y en los estudiantes de medicina. Estudios nacionales e internacionales han evidenciado una alta incidencia de este síndrome en el campo formativo y laboral de la salud, situación que obliga sin duda a profundizar en esta patología. Es de resaltar que se ha trabajado muy poco con los problemas emocionales de los estudiantes de medicina durante su entrenamiento y después de iniciar las prácticas profesionales. Además, es evidente que el síndrome de burnout está presente en todos los sectores laborales, al igual que en las diversas facultades que componen la universidad. Asimismo, se ha apreciado notablemente que en la Escuela de Medicina se desarrolla un ambiente estresante superior al estrés que se puede generar en otras carreras universitarias. Por ello, el estrés y el síndrome de burnout entre los estudiantes de medicina debe ser reconocido. La doctora María Tocha Valdés Bencomo, la doctora Sierra López, la doctora Armenta Solís y la doctora Guerra Dávila son quienes llevaron a cabo este trabajo de burnout en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. La Escuela de Medicina de la UAGRO es la primera en el estado y la más grande en infraestructura. Actualmente cuenta eh, con una matrícula de 1,200 estudiantes y los programas de formación de medicina se caracterizan por una constante y creciente exigencia que demanda del estudiante una alta preparación. Asimismo, un elemento importante en el proceso de formación profesional de los alumnos es la realización del internado de pregrado en las distintas instituciones de salud con que cuenta el estado de Guerrero. En el desarrollo del pregrado se viven momentos donde el estudiante cursa por estados de mucho estrés y conductas desadaptativas, ya sea por el cambio de escenario, eh, de residencia o las propias exigencias a las que se ve sometido en el proceso de formación. En este trabajo se planteó un objetivo general, el cual es el coadyuvar a reducir los índices de desgaste académico laboral en los estudiantes de séptimo semestre de medicina antes de iniciar el pregrado. También se plantearon dos objetivos particulares. El primero, identificar los principales factores detonantes de desgaste académico laboral en los estudiantes de séptimo semestre y el segundo, analizar el impacto de desgaste académico laboral como un factor de riesgo en la salud y la praxis profesional del estudiante de séptimo semestre de medicina. También se consideraron dos conceptos fundamentales para dar soporte a este trabajo de investigación. Uno de los primeros conceptos es el síndrome de burnout, el cual refiere un estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo producido por el involucramiento prolongado en situaciones generadoras de estrés, y el síndrome de burnout académico, el cual refiere una respuesta emocional negativa persistente relacionada con los estudios eh, y que va formada por una sensación de encontrarse exhausto, de no poder más con las tareas que le son encomendadas como estudiante. En cuanto a la metodología, el estudio se realizó bajo el diseño de investigación cuasi experimental, pre-test, post-test.
en un grupo de séptimo semestre de la Facultad de Medicina del ciclo escolar 2016-2017. El método cualitativo se utilizó con la guía de instrumentos de investigación cuantitativa. Al respecto del método, en este se describen fenómenos, situaciones y contextos. Esto es detallar cómo son y cómo se manifiestan. Asimismo, se buscó describir las propiedades, las características y los perfiles de las personas y el grupo, y se midió, evaluó y recolectaron datos sobre algunas variables, así como otros aspectos del estudio. En cuanto al tipo de taller que se desarrolla en esta investigación, cabe decir que es de corte vivencial con enfoque cualitativo. Los sujetos participantes de este estudio son del séptimo semestre de la Facultad de Medicina, de la UAGRO, y la población general o el universo de estudio son 3 grupos académicos que dan un total de 114 estudiantes, 50 sexo masculino y 64 sexo femenino. También vamos a comentar sobre la muestra. Esta estuvo constituida por 20 participantes alumnos con una edad promedio de 22 años y que son de la Facultad de Medicina. En cuanto a los criterios de exclusión, son estudiantes de séptimo semestre legal, que sean legalmente inscritos y que cursaran la asignatura de psicología. También en un segundo momento de la inclusión se seleccionó a estudiantes a partir de la aplicación de una entrevista y el inventario Maslow, que fue una herramienta importante para identificar la presencia del desgaste académico en los estudiantes de medicina. En cuanto a los materiales, tenemos 3 herramientas importantes. Una que es el inventario de burnout de Maslow, y que es uno de los instrumentos ejes en este trabajo de investigación sobre el síndrome de burnout en los estudiantes de medicina, el APGAR familiar y el cuestionario sociodemográfico. En cuanto a los resultados en relación a las pruebas aplicadas, en el desarrollo del presente estudio se llevó a cabo la realización de un taller con enfoque gestáltico, cuya finalidad es fortalecer el deterioro de la salud física y emocional ocasionada por el desgaste académico. A continuación se presentan los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación del post-test y el pre-test y que se expresan en las siguientes gráficas y cuadros que tenemos en el trabajo. En cuanto al estudio sociodemográfico, se consideró importante analizar la edad de los participantes. Y en cuanto a esta edad, se encontró que la muestra estudiada con respecto a la edad proporciona una media de 22 años y que refleja el 75% de los alumnos participantes, así como se representa en esta tabla. En cuanto al sexo, del total de participantes en el estudio, 11 mujeres y 9 hombres, este porcentaje está equilibrado con respecto a la media de la representación de los equipos para trabajar el taller de intervención. En cuanto al lugar de procedencia, el 45% de ellos son de Acapulco, lo cual nos dice que un 55% de los estudiantes inscritos en esta carrera de medicina proceden de 9 entidades del estado de Guerrero. Así lo refleja el mapa en cuanto a estructura de las 7 regiones del estado. El mayor porcentaje de estudiantes son de Acapulco,
un 45%, siguiendo de ahí un 10% que son de Chilpancingo y un 10% de Iguala. En cuanto al pretest y el posttest, se encontraron diferencias significativas con respecto al nivel de desgaste académico o síndrome de burnout estudiantil. En cuanto al antes, nosotros observamos que de los participantes, 9 hombres tienen un alto nivel de desgaste académico y las mujeres tienen un alto desgaste académico. Después de la intervención a través del taller observamos que solamente un hombre sigue con un burnout alto y las mujeres cero, se representa con cero. Antes del taller, el 100% de los participantes presentaban un nivel alto de agotamiento emocional. Después del taller, la psicoterapia gestal en la prevención del desgaste académico, síndrome de burnout en estudiantes de medicina, los hallazgos fueron que solo el 5.5 de los participantes presentaban agotamiento alto, emocional alto. De igual forma, se puede observar que el 55.55% de los estudiantes presentaban agotamiento emocional en un nivel moderado y un 38% un agotamiento emocional bajo. Así lo podemos nosotros observar en el siguiente gráfico, donde el 100% tenían un alto agotamiento y después un 5.5, un moderado, queda en un 55.5 y un bajo en un 38.88%. En cuanto a la despersonalización, que de hecho el agotamiento emocional, la despersonalización y otros elementos corresponden a las escalas que maneja el burnout. En relación a la despersonalización, antes de la intervención, tenemos que un 95% presenta un nivel alto de despersonalización y que posterior al taller los resultados obtenidos son un 5.6% de los participantes con un nivel alto, y un 50% con un nivel moderado y un 44% con un nivel bajo de despersonalización. Aquí ya es en un 18% de alumnos participantes. Asimismo, lo podemos observar en los resultados que refleja este gráfico. En la realización personal, que es la tercer subescala del inventario Maslow, podemos observar que se reflejan los resultados de la siguiente manera. Antes de la intervención se puede observar un 25%, presenta un nivel alto, y un 75% un nivel bajo. A partir del taller, los resultados se expresan con una realización personal de un 61.1% de un nivel alto y un 22.2% de un nivel moderado y un 16.7% de un nivel bajo. ¿Qué indica esto? Estos datos hacen referencia en la realización personal que en esta subescala las bajas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse. Así lo podemos reflejar en este gráfico de realización personal en el antes y el después de la intervención. En la significancia estadística, para obtener estos datos usamos el SPSS versión 19 y podemos decir que se encontró una significancia estadística en ambos rubros de tiempo a favor de la intervención a través del taller. En cuanto a las diferencias relacionadas en el cuadro, nosotros podemos observar que el 95% del intervalo de confianza para la diferencia en inferior y superior es muy mínimo, ¿no? Por ejemplo, en el antes y en el después hablamos del agotamiento emocional, la despersonalización, la media va de la mano, la realización personal,
lo podemos observar con mucha claridad. Y en conclusión, entonces, después de los resultados obtenidos, en general el estudio deja ver el desgaste académico entre los estudiantes de medicina y los hallazgos pues reflejan una gran ocurrencia de extenuación académica laboral, síndrome de burnout estudiantil, eh, que constituyen un indicador de posibles dificultades en los planos de la praxis profesional a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias.